Saludos a los compañeros y compañeras de Giros desde Madrid. Un placer poder compartir con vosotros unos minutos en este Madrid convulsionado. Ya sabéis que Europa está en crisis. Siempre lo hemos dicho, las peleas de ayer son los derechos de hoy, y las peleas de hoy son los derechos de mañana. Europa lleva sin pelear desde el mayo del 68. Y si es cierto que el capitalismo siempre se ajusta por el eslabón más débil, hoy un pueblo que ha dejado de pelear, unos trabajadores que se contentaron con su comodidad y dejaron de luchar, se convierten en un eslabón débil. Ahora que ya no es América Latina, es el lugar fácil para robarle sus riquezas, ahora que China tampoco lo es, ahora que ni siquiera toda África ni el mundo árabe lo son, parece que ese capital vuelve a encontrar en esta Europa, cansada de alguna manera de sí misma, la posibilidad de mantener su tasa de ganancia. Creo que si estamos mirando hacia América Latina es porque América Latina ha sido capaz de salir de ese modelo neoliberal gracias a la indignación. Si no hubiéramos conocido ese pueblo indignado en Argentina, por supuesto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba de manera indómita, creo que hoy no estaríamos hablando de la posibilidad de que el continente latinoamericano tuviera una oportunidad. Apenas quiero compartir 3 o 4 ideas. La primera es que debemos preguntarnos, y ustedes también, qué es lo que caracteriza en la actualidad al modelo capitalista en comparación con otros momentos de la historia. Creo que es una pregunta bien relevante porque podemos correr el riesgo de pensar que puede ser la violencia, la corrupción, el robo, la explotación, cuando no es cierto. Yo creo que el elemento esencial que caracteriza al modelo capitalista ahora es que nunca la mercantilización se ha extendido por más ámbitos de nuestra vida. Hoy prácticamente todo se ha mercantilizado. Se ha convertido en mercancía incluso aquellos ámbitos que el sistema capitalista necesita para reproducirse. La familia, el amor, la confianza, el respeto, la solidaridad. Esos ámbitos que el capitalismo necesita para poder sobrevivir los termina devorando. Ya nos enseñó Marx que una de las contradicciones esenciales del sistema capitalista era que terminaba dinamitando aquello que le permite sobrevivir. Por tanto, nos encontramos con que la familia se ha convertido en un ámbito de la mercantilización, el amor, por supuesto, el sexo, si pensamos en la pornografía, si pensamos en tantas relaciones donde nos convertimos en cosas. No es que no nos demos alegrías, que a todos nos gustan darnos alegrías, sino que empecemos a vernos unos a otros como meras cosas a nuestro servicio. Esa locura también, fíjense ustedes, que implica, si todos son mercancías, la única diferencia que hay entre ser un rey todopoderoso o no serlo es que yo tenga dinero para conseguirlo. Fíjense que es esa mercantilización del mundo general el que nos convierte en monstruos, el que nos convierte en al tiempo víctimas y verdugos. Víctimas porque somos mercancías para otros y verdugos porque pensamos que los demás también pueden ser mercancías para nosotros, no solo como trabajadores o trabajadoras, sino también, ya digo, en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay gente que por supuesto hace mercancía de la alimentación. A menudo vemos que hay pueblos que no pueden hacerse sus tortillas, que no pueden hacerse sus frijoles, que no pueden hacerse sus arepas, porque en el mercado de futuros de Chicago están especulando a 10-15 años con esas mercancías que en el fondo debieran ser vistas no como tales, sino como alimentos de los pueblos. Hay una crisis, fíjense ustedes, general del sistema capitalista, y por eso hablamos no de una crisis en el capitalismo, sino de una crisis del capitalismo, porque la crisis afecta a lo energético, a lo alimentario, a lo inmobiliario, a lo laboral. Yo creo que uno de los elementos que tenemos la obligación de pensar, y por eso es tan relevante cuando alguien busca alternativas como la que significa el movimiento Giros, tenemos que inventarnos ámbitos fuera de esa mercantilización de todos los ámbitos de la existencia. La otra idea importante que tiene mucho que ver con esto es que tenemos que inventarnos un nuevo sentido común. El sentido común propio de ese mundo mercantil, propio de esa sociedad capitalista, donde lo importante es incrementar el dinero que inicialmente tú pones. Ya no, lo importante no es que tú lleves al mercado algo que tú no necesites o que algo que te sobra para conseguir otras mercancías, sino que tú produces para el mercado y por tanto lo único que te interesa es mantener ese proceso de acumulación. Allá rompas con ello la naturaleza, allá rompas con 2/3 de la humanidad.
Fíjense ustedes que estamos en un momento donde esa lógica ciega, es muy importante entender que lo que caracteriza al sistema capitalista es su ceguera. Esa lógica ciega hace que a día de hoy haya 2/3 partes de la humanidad donde no sean necesarias esas personas ni para producir ni para consumir. Decía que lo importante es que lo veamos y para verlo tenemos que romper con ese sentido común. Fíjense ustedes que el primer elemento relevante que tenemos que romper es pensar que el ser humano se guía por la competitividad. Eso no es cierto. Y está sonando el teléfono y tengo que parar. Bueno, y seguimos. Antes de que sonase el teléfono. Decía que es muy importante entender que el ser humano no es competitivo. Durante los últimos 30 años nos han hecho creer, desde los documentales del National Geographic hasta la popularización de algunos libros como El gen egoísta de Anthony Dawkins, nos han hecho creer que esto es una lucha de todos contra todos, cuando otros biólogos, estoy pensando en Lynn Margulis u otros tantos, han demostrado que lo que nos ha traído hasta aquí no ha sido la competencia, sino la cooperación. Es decir, el ser humano es un animal social que ha sido capaz de llegar aquí haciendo incluso sacrificios por los demás. Algo que ya Darwin apuntó en el libro del origen de las especies y que él no terminaba de entenderlo y que en el largo plazo lo entendemos, porque si realmente esto fuera una lucha de todos contra todos, al final, como decía Gandhi, ojo por ojo, todos tuertos o lo que hubiera sido más probable, todos ciegos. El segundo sentido común que hay que terminar con él es pensar que lo privado es mejor que lo público. Es mentira. Se ha utilizado durante los últimos 30 años el argumento de que el Estado era ineficiente y que la empresa era la eficiente. Sabemos que es falso. Uno mira lo que ha ocurrido con Enron, lo que ha ocurrido con las empresas de calificación de riesgo, lo que ha ocurrido con Wall Street, vemos que es mentira. Que lo privado hace una gestión privada de las cosas y que por tanto, igual que hace con la naturaleza, la agota de una manera mucho más inmediata. Pero no solamente es falso que lo empresarial sea mejor que lo estatal, sino que esto se convierte en algo todavía mucho más evidente cuando pensamos en el sector público no estatal. Es decir, cuando pensamos en la gestión de lo común por parte de lo común. Hoy sabemos, Elinor Ostrom y otros autores han demostrado cómo cuando son los propios concernidos, la propia gente, la que gestiona los asuntos comunes, los bienes comunes, como aquello es mucho más sustentable, es mucho más solidario, dura más y contribuye mucho más a la felicidad. No hay una mano ciega que guía el mercado. El egoísmo lo que genera son comportamientos egoístas que al final, como antes planteábamos, terminan sumiéndonos a todos en esta lucha agónica, donde el que tienes al lado ya no es tu hermano, no tu compañero, tu pareja, la persona con la cual sentir empatía, sino un competidor o una competidora. El tercer elemento que hay que terminar con él es entender que lo político es sucio. Hay mucha gente, incluso a las facultades de ciencias políticas, que dicen yo soy apolítico. No es cierto. Tú puedes ser apartidista, pero nadie es apolítico. La política forma parte de la gestión de los asuntos colectivos de los seres humanos. La política es lo que tiene que ver con las metas colectivas que todos tenemos que cumplir y por tanto nadie está al margen de la política. Cuando tú no protestas estás apoyando lo que existe. El silencio es cómplice de la existencia. Por tanto hay que terminar con esa idea tan autoritaria de ver lo político como sucio y entender que lo político como lo cultural, como lo económico, como lo normativo son facetas del ser humano que uno no puede sacar fuera de sí porque se va a encargar otro u otras personas de ello y al final lo van a convertir en un arma contra nosotros mismos. Fíjense que cuando uno quiere mirar la historia de la democracia se va a encontrar con que democracia es sinónimo de control de los poderosos. Uno de los problemas que tenemos es que a menudo nos olvidamos de que el poder se reinventa, de que adquiere otros contornos, otro rostro y ya no lo vemos. Y el otro gran problema es que aquellos que en algún momento de la historia hicimos esfuerzos para controlar al poder, luego nos olvidamos. Volvemos a la frase de antes. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y cuando los pueblos se olvidan de controlar a los poderosos vuelven otra vez a utilizar de una manera particular el poder.
El penúltimo sentido común que hay que dinamitar, y creo que el trabajo que ustedes hacen es muy relevante en su zona, es entender que consumir no forma parte de un modelo de vida. Consumimos para vivir, pero no vivimos para consumir. El consumo no es el elemento central que organiza nuestras vidas. Tenemos que reinventarnos el sentido de la vida, que no puede pasar por entender que lo mejor de lo que nos puede ocurrir tiene que ver con adquirir mercancías en un mercado cada vez más sofisticado, más depredador del medio ambiente, más alejado de la realidad, más comprador de un sentido que ya no encontramos en elementos más duraderos de nuestra condición de seres humanos. Y al final, el último sentido común, que yo creo que es el más relevante, hay que dinamitar el miedo. Creo que nuestras sociedades capitalistas, con esta crisis general, con esta amenaza constante, nos han metido el miedo en los tuétanos. Y un ser humano con miedo es un ser humano cobarde, o es un ser humano que agrede a los demás. El miedo monologa, mientras que nosotros lo que necesitamos es dialogar. Cuando uno tiene miedo, vive en el presente. En cambio, cuando uno quiere construir la esperanza, necesita a los demás y, por tanto, abre el diálogo y abre la confianza en los demás. Por tanto, tenemos que dinamitar el miedo. Por último, fíjense ustedes, y creo sinceramente, y por eso me da mucha alegría compartir estos minutos con ustedes, creo que tenemos que luchar contra lo que Boaventura de Sousa Santos llama el fascismo social. Es decir, tenemos que luchar contra esa nueva forma de exclusión y de violencia que ya no necesita, como en los años 30, caminar al paso de la oca por Unter den Linden en Berlín, sino que genera esa violencia, ese campo de exterminio, ese genocidio silencioso, como lo llamaba Eduardo Galeano, que es el hambre, el desplazamiento, el desempleo, la pérdida de sentido. Ese nuevo fascismo social que lo interiorizamos nosotros cuando entendemos que hay unos que saben mientras que los pueblos no lo saben, es decir, cuando interiorizamos que hay un rigor académico que nos dice lo que tenemos que entender, incluso sentir y por lo que tenemos que luchar, que lo interiorizamos también cuando pensamos que hay un tiempo lineal donde arriba en la modernidad están los funcionarios del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional y nosotros, aunque estemos en el mismo momento, en el tambo, con ese funcionario, ellos son los adelantados y nosotros los atrasados, porque hemos comprado la idea de que ellos son los que marcan la línea del desarrollo. También tenemos que romper ese fascismo social que hay detrás de la idea de que no todos tenemos el mismo lugar social, sino que hay gente más importante que otros porque van a hoteles caros, porque tienen relojes caros, porque hacen viajes caros, porque beben vinos caros, porque tienen una vida cara que se las financian aquellos condenados a vivir una vida miserable. No austera, porque la austeridad es uno de nuestros requisitos. Queremos vivir austeramente, pero no queremos vivir miserablemente para que ellos tengan esa vida de monarcas autócratas. El otro elemento del fascismo social es entender que lo local es malo y en cambio lo que se globaliza es positivo. No, no es cierto. Vivimos todos apegados a un lugar de la tierra y por tanto cuando tú te encarnas en un lugar de la tierra, ahí también estás construyendo tu felicidad. Y es mentira que aunque eso no tenga la publicidad de McDonald's o de lo global, es menos relevante. Otro elemento importante es entender que el productivismo es un elemento importante, que sacar cada vez más y más y más y más a la tierra, a las personas, a los animales, a la naturaleza, es positivo. No. Tengamos esa inteligencia de pensar en el medio y largo plazo. Seamos como esos viejos campesinos del Mediterráneo que plantaban olivos que nunca iban a ver crecer, pero que lo hacían porque sabían que iban a servir para sus nietos. Y por último, no nos olvidemos, acabemos con ese capitalismo financiero que nos encadena a las deudas, que nos encadena a ser rehenes de unas deudas por culpa de aquellos que nos están robando la libertad. Suena otra vez el teléfono, me levanto, me marcho, pero les mando mi corazón. Me encantaría estar ahí con ustedes. El movimiento Giros forma parte de aquello que desde Europa miramos con mucho amor y alegría, porque forma parte de eso que dicen los zapatistas, de los rebeldes que se encuentran en el camino. Hoy el camino de Giros es también el camino de la gente que estamos en la calle en España. Adelante, fuerza, nos seguimos encontrando en las luchas, mucha suerte con su encuentro y seguro que nos vemos muy pronto. Hasta pronto, salud hermanos.
Bueno, y una última idea, los instrumentos políticos son esenciales para lograr la transformación. En España el movimiento 15M tuvo mucho éxito porque no tenía liderazgo, no tenía programa y no tenía estructuras, pero esos tres elementos se convirtieron también después en su mayor debilidad. América Latina nos enseña que hay que tener voluntad política. Ha insistido mucho el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Sin voluntad política, sin atrevernos a hacernos con el aparato del Estado, no vamos a poder transformarlo. Necesitamos el propio aparato del Estado para cambiarlo, como bien entendió el modelo neoliberal, que primero se hizo con el aparato y desde el aparato lo mutó para convertirlo en un aparato al servicio de las minorías. Creo que atrevernos a construir nuevos instrumentos políticos requiere mucho coraje. Y un movimiento que nace de la base, que nace de la discusión popular, que está acostumbrado al debate, es quien mejor tiene las herramientas para no naufragar en ese intento. Hay que enraizar en lo local y hay que mirar hacia el futuro. En vuestro propio nombre están las claves de hacia dónde debemos caminar. El aparato del Estado siempre puede devorarte con su lógica, pero por eso es muy importante siempre alimentar los elementos de democracia popular, de democracia directa, de democracia deliberativa, de democracia que le da más importancia al debate que no a la mera toma de decisiones, como elementos que van a acompañar constantemente a los dirigentes. Recuperar elementos como el revocatorio que están en la Constitución bolivariana y que vienen de la Comuna de París de 1871. Es decir, vivir en paralelo el aparato del Estado y la democracia popular de base. Decía Sartre que hacer política es mancharse las manos, pero también hacer política con mayúsculas es poder garantizar cultura, educación, sanidad, ocio para las mayorías de nuestros pueblos. Un gran reto. Podéis hacerlo porque venís de trabajar desde abajo. Toda la suerte os deseo. Si el camino es el correcto, vais a encontraros con lo mejor de las transformaciones de América Latina. Estoy convencido que esa va a ser la final coyuntura en la que os vais a encontraros. Os van a estar mirando desde otros países. Os van a estar esperando para que Argentina se incorpore de manera radical a todas estas transformaciones. Mucha suerte, por tanto, adelante, estamos con vosotros.